El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, tomarán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos. El Señor Jesús, después de hablarles, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes, y el Señor actuaba con ellos y confirmaba su predicación con los milagros que hacían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos, hermanos, en la Pascua. Ustedes recuerdan, espero que se recuerden, que estos días aparece una palabrita bastantes veces, muy incisiva esa palabra. La palabra que aparece por parte de la boca del mismo Jesucristo es: ustedes son testigos. ¿Han escuchado eso? ¿Sí lo han escuchado? También los mismos apóstoles, después de la resurrección, cuando ya cobraron valor, entonces ellos mismos decían: nosotros somos testigos de todo esto. Remarco esto porque celebrar la fiesta de un evangelista, precisamente estamos celebrando a un testigo. Fíjense, hermanos, que a lo largo de los siglos de la iglesia, pues se ha formado pues todo un culto, ¿verdad? Todas unas normas, todo el ropaje que está a la hora de celebrar lo que antiguamente se llamaba la fracción del pan. Entonces se ha formado toda una cuestión ahí, y que ahora podrán, visto de fuera, confundirlo con cualquier religión. Pero si uno pone mucha atención en lo que dijimos ahorita en la palabra testigo, resulta que los orígenes de la fe cristiana tuvo que ver con un acontecimiento. ¿Cuál fue ese acontecimiento? La resurrección de Jesucristo. Por supuesto que le precede la pasión y la muerte. Es todo un acontecimiento que se llevó a cabo, que hubo. Y uno se da cuenta que en esa época, pues, que abundaba, digamos, distintas ramas del judaísmo, había muchos judíos de distintas clases. Entonces estaban los judíos, por ejemplo, de raza, que al mismo tiempo eran los judíos de religión. Estaban también los judíos prosélitos, que significa que habían ganado los judíos para la fe judía. Estaban también los judíos helénicos. Los judíos helénicos son los judíos de habla griega. Y estaban los judíos de la diáspora, que significa que estaban ya fuera del territorio, y así una gama de judíos, unos de raza, otros no, otros que por esclavitud se hicieron judíos. Bueno, una cantidad de cosas. Y a la hora de que hubo todo esto que pasó con Jesucristo, que lo asesinaron, pero que resucitó, entonces, como se dice técnicamente, se bifurcó esa fe judía. Ya no era exactamente lo mismo. Se tomó elementos del judaísmo, pero ya se ve que es otra realidad más fuerte. Por ejemplo, lo que da tanto énfasis, o lo que damos tanto énfasis nosotros, es la resurrección. Porque fíjense que antes de la resurrección, ustedes se recuerdan que los apóstoles, es decir, esos 12 hombres que eligió Jesucristo, eran una realidad muy humana, como decimos a veces nosotros, muy humana.
llevados de envidias, de comidillas, de rivalidades y de competencias, y bueno, todo ese mundo estaba ahí. Marcos no era la excepción, aunque Marcos está en otro tiempo. Pero yo sí me recuerdo, lo predico de esta manera porque uno nota el cambio que tuvieron los apóstoles cuando ya presenciaron a Jesucristo resucitado. Eso fue de tal magnitud, de tal impacto, que ellos prácticamente transformaron su existencia. Por decirlo de mejor manera, Cristo les transformó su existencia cuando se les mostró vivo. Es un acontecimiento impresionante. Fíjense que si hablamos de Marcos, aquí hay unos poquitos datos. Por ejemplo, la parte final de la primera lectura que Pedro lo llama, también lo saluda a mi hijo, dice, es decir, que había una estrecha relación. O sea, llamarlo a alguien hijo, eso no es así nomás. Eso significa que hay una relación muy estrecha. Pero leíamos en la monición antes de la oración de colecta que Marcos primero andaba con Pablo. Fíjense que en una ocasión, es un poco chistoso decirlo, ¿no? Pero es que es necesario decirlo porque la Sagrada Escritura no omite, digamos, no es un libro literario que va a ¿cómo se dice? Va a maquillar todas esas cosas y aspectos humanos en lo que la gente se tiende a confundir, a errar, a presentar cosas ahí que de pronto no son muy decorosos, ¿no? La Sagrada Escritura no reviste eso, no maquilla eso, sino presenta a la gente tal cual es. Por ejemplo, se da cuenta que Pedro era así, entre impulsivo y al mismo tiempo también era como muy aguado. Yo daré mi vida por ti, y después se aguadó. No se da cuenta de esas cosas. No se da cuenta, por ejemplo, de Juan de Santiago, que Jesucristo le llamaba los atronados. Esa es la expresión griega, los atronados, que significa que esta gente tenía mal carácter, algo así como el padre Juan, que lo han acusado de que es muy bravo. Bueno, entonces Santiago y Juan eran muy bravos. Se recuerdan que en una ocasión ellos no lo recibieron allá por Samaria, ¿no? No lo recibieron allá y le dicen a Jesucristo: Maestro, ¿quieres que mandemos bajar fuego y que los consuma? Es decir, no era gente suave. Estaban pidiendo el castigo de Sodoma y Gomorra para esa gente. ¿Cómo les ocurre no darnos hospedaje? Era gente dura. Marcos era aguadito, algo así como Pedro era aguadito. Entonces yo recuerdo que en una ocasión, yo leyendo así, dicho popularmente, estaba leyendo las crónicas, leyendo. Entonces en una ocasión iban Pablo, Bernabé se llevó a Marcos, iban a una misión, iban a predicar el evangelio. Bueno, y se fue Marcos con ellos, pero cuando Marcos vio que esto estaba como muy pesado porque les aventaron piedras para matar a Pablo, entonces él se asustó y dice que se desapartó, se fue para otro lado. Esto parece que está como muy peligroso, eso está cañón, diríamos nosotros ahora. Bueno, él se regresó pues a Jerusalén, ¿no? Y entonces en otra ocasión, Diego no se arrepintió de ese su carácter aguado que tenía y se quiso ir otra vez con Pablo. Y Pablo, ustedes saben que Pablo también era de un carácter así bien duro. Y él dice: pues no, que se regrese. Yo no quiero gente aguada aquí. Y lo mandó a volar. Impresionante, ¿no? Pero le pinto de esta manera porque es que estos hombres, que en un principio eran muy aguados, sin embargo, después de experimentar la resurrección, de ver a Jesucristo, por ejemplo, todos los apóstoles, Marcos no, porque es otro tiempo, sin embargo, se transformaron completamente. Marcos
escribió este evangelio del que hoy escuchamos. Y se pone esta parte del evangelio, la liturgia ha querido colocar esta parte porque es como lo que más le importa a Marcos: predicar, hablar, decir quién es Dios, decir quién es Jesucristo y sobre todo llevar esa buena noticia de la vida a todo el mundo. Yo no sé, la verdad es que como les digo, yo no sé qué es lo que pasa ahora, que la gente no se entusiasma cuando hay una buena noticia, porque es que como le decíamos en una homilía de uno de los domingos, ¿se recuerdan? Que la gente como que más le hace caso a las malas noticias, ¿no? Hay gente que hasta se ha enfermado por escuchar malas noticias. Yo recuerdo a un padrecito, también me lo contó un doctor, pero había un padre y vivió en la misma situación. De hoy el padre resultó con unos problemas ahí cardíacos, ¿no? Entonces que se le apagaba el corazón, que se asfixiaba, que no sé cuánto, el médico lo checaba y no había nada, ¿no? No había nada. Y entonces viene el médico, se le ocurrió preguntar una cosita chiquita: mire, ¿y usted qué hace en todo el día? Y resulta que como este padrecito ya era jubilado, por decirlo de esa manera, muy humana, entonces el padre se dedicaba a ver noticias. Miraba no sé cuántas horas de noticias al día, ¿no? Y eso lo tenía así como mal, ¿no? Y entonces el médico le dijo: por prescripción mía, usted no puede ver más de media hora de noticias. Y el padrecito se curó. Un amigo también, doctor, me contó eso, que había pues un señor que estaba padeciendo también así, estas cuestiones cardíacas, ¿no? Y la misma realidad, que el señor ratito que tenía, que miraba noticias, que leía la prensa, que escuchaba la radio noticias, y todo el tiempo era saturación de malas noticias. Bueno, la cosa es que en el caso de Marcos no tenía eso, sino que él quería anunciar algo tan grande que es la resurrección. Vayan por todo el mundo, prediquen la buena noticia. Nosotros decimos de esa manera, se dice evangelio, pero es que traducido al español significa buena noticia. Eso significa la palabra. Y yo la verdad, como les digo, yo no logro captar cómo es que la gente no se entusiasma por una cosa de que todos huimos. Todos huimos de la muerte, ¿no es cierto? Todos, prácticamente todos huyen de la muerte, incluso el suicida. Y Cristo, que nos vino a traer semejante cosa, que es el que crea, aunque ha muerto, vivirá. Es decir, la muerte no tiene la última palabra, la muerte no tiene poder. Usted va a vivir. A la hora de esa realidad la gente no quiere hacer caso, no lo entiende. No lo entiende. Todos huimos de la muerte, pero a la hora de que se habla de Cristo, que nos trae la vida eterna, la gente no quiere creer, ¿no? En cambio Marcos, en el caso de Marcos estamos celebrando ahora, él estaba entusiasmado, por eso es que escribió este evangelio, ¿no? Este trozo, como decía ahí la lectura de la admonición, pues bueno, hay una cantidad de controversias ahí exegéticas, ¿va? Que si Marcos parece que fue como el primero que escribió, por eso es que tiene nada más unos 16 capítulos, en comparación del montón de capítulos que tiene Mateo, por ejemplo, 28, Lucas tiene 24, Juan tiene 21. Entonces ahí hay unas controversias ahí de que si parece que Marcos fue el primero, los demás evangelistas tomaron de él, o al revés, que habían escrito los demás y él solo resumió el evangelio. Bueno, cosas exegéticas que, bueno, saberlo también, pero lo que interesa aquí es el mensaje que está proclamando con fuerte voz Marcos. ¿Cuál es el mensaje? Pues que hay vida. Lleven esta buena noticia, así empieza: vayan por todo el mundo y prediquen esta buena noticia a toda criatura. El que crea y se convierta y se bautice, se salvará. Entonces es una buena noticia, es como dicen algunos, es el tremendo negocio para nosotros. Ojalá que usted se entusiasme, porque yo a veces miro a la gente, los cristianos católicos no están entusiasmados por predicar esto tan bonito. Hoy tuve yo
Digamos, hoy me estaba esperando un mensaje al nomás venir de las aldeas. Estaba esperando un mensaje y justo llegó exactamente, abriendo la puerta llega el mensaje. Entonces, padre, hable con mi mamá. Y era una señora que está sufriendo la pérdida de su amado esposo. Entonces esta señora pues está sufriendo mucho, no sabe qué hacer por el sentido de su vida. Entonces dice, la gente no sabe qué hacer, se hunden, nos hundimos. Claro, no estoy diciendo que no lloremos, no estoy diciendo que no es doloroso. Ese tipo de cosas yo también lo he pasado. Ya no tengo a mi mamá, no tengo a mi papá, mataron a mi hermano, un montón de gente que he enterrado. Duele, pero es que uno sabe desde la fe que estas realidades que tanto nos agobian tiene remedio. Y eso empezó precisamente cuando Jesucristo resucitó. Por eso empezaba como empezaba. Porque ahora más con la exigencia del Padre Juan, que él es como muy, bueno, ¿qué vamos a hacer? Así soy yo, ¿no? Entonces como que presiona mucho para que todo se haga como tiene que ser, ¿no? Entonces, claro, con toda esa realidad que se ha armado y que a lo largo de los siglos, como le digo, se ha armado todo un culto y la liturgia y todo eso, pues nos ayuda mucho, pero démonos cuenta que lo que nosotros celebramos aquí es todo un acontecimiento histórico que también a nosotros nos alcanza porque nos trae la vida eterna. Es decir que, como les digo, toda esa realidad que a nosotros nos espera, como esta hermana que está sufriendo, ahí tratamos de consolarla un poco, tratar de inyectarle un poquito de fe para que tenga esperanza de encontrarse otra vez con la gente, con la persona que perdió, que es su esposo. Pues nosotros predicamos la vida, ¿no? Predicamos la vida. No se trata de unas cuestiones ahí moralizantes, porque hay mucha gente cree que la predicación de esa iglesia católica, ¿no? Eso es un montón de reglas y un montón de normas, una aburrición, no haga esto, no haga lo otro, no, qué aburrición con todo eso. No, ni más faltaba. Lo que pasa es que la cuestión moral es una cuestión nada más de consecuencia, pero hay veces nosotros creemos que estamos nada más, por eso nos escandalizamos de las cosas que pasan. A veces vemos los hermanos que actúan mal, nos escandaliza, el padre actúa mal y nos escandaliza, pero eso no son consecuencias. Pero lo cierto y lo central de nuestra fe es la resurrección en Cristo, y eso es lo que nos vino a predicar Marcos, ¿verdad? En medio de toda su aguadez, como les digo, que tenía él, ¿verdad? Cuando todavía no había pasado todo eso, todo lo que pasó, entonces él le cobra valor y escribe un evangelio. Y ha llegado hasta nosotros. Pues, hermanos, que nosotros también tengamos entusiasmo por predicar esta buena noticia, porque vea, la gente está sufriendo mucha angustia. Hay veces uno siente, pero ¿qué le puedo decir a aquellas personas que están como mal, están muy estresadas, están como deprimidas, y uno no sabe qué decirles? Pues es que necesitan a Cristo, eso es lo que necesitan. Cristo es el que le puede dar esperanza a esas vidas. Entonces, pues, copiemos al evangelista Marcos, ¿verdad? Él dice, vayan por todo el mundo. Efectivamente lo hizo a través de ese escrito. Eso es una cuestión de avanzada en esa época, porque en esa época no había, no tan fácil la gente podía escribir, son pocos los que sabían escribir en esa época. Algo así, digamos, si hacemos una comparación como en la época de ahora, algo así como los técnicos, ¿no? Y los informáticos, y los últimos y los avanzados, o dicho en lengua ahorita tecnológica, ¿no? Los influencers. Los influencers ahora, pues, un montón de tontos que solo cosas tontas dicen y solo chistes grotescos dicen, ¿no? Pero es los que están manejando el mundo ahora. Pero nosotros tenemos que ser también en el sentido de avanzar, también nosotros predicar esto que es tan beneficioso para la humanidad, que es la vida eterna. Entonces, hermanos, pues celebremos esta fiesta de Marcos, por favor, hablando a los demás de esta buena noticia que Él nos transmitió.